no se les ocurra llegar a Brasil con su dinerito, invertirlo todo rápidamente, porque aquí es donde muchas personas cometen errores. Hay muchos lugares, igualmente hay favelas, igualmente está el centro de la ciudad que tiene un poco más de movimiento. Conozco personas que todavía no han conseguido trabajo. Quien tiene hijos piensa más en eso que en estar de fiesta, estar de pachanga, porque tampoco es que haya mucho tiempo. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yune y como siempre te estoy dando la bienvenida para que te quedes hasta el final de este vídeo. Ya comenzamos. Do Caribe pro sul do mundo, uma cubana sonhando alto. Llegué con el sol tatuado en la piel, con nostalgia y ganas de renacer. Maleta pequeña, sueños gigantes y un acento que suena diferente. Brasil me miró, me dijo ven cá, aquí hay espacio pra você brilhar. No todo es fácil, no voy a mentir, pero aprendi que es mejor insistir. Entre saudade e café da manhã, vou construindo mi próprio amanhã. Si me caigo, vuelvo a intentar, porque esta historia no va a parar. Sou cubana no Brasil, coração aberto, misturando samba com meu deserto. Não é perfeito, mas me faz crescer. Cada passo me ensina a viver. Cubana no Brasil, deixa acontecer. Vida nova pra me surpreender. Entre saudade e mi canção, Brasil ganhou meu coração. Ciudad de Brasil para vivir. Esta es una de las preguntas que más me hacen mis seguidores y la respuesta es sencilla. No existe una ciudad perfecta para todo el mundo, pero existen diferentes ciudades donde tú puedes vivir con tranquilidad. Yo llevo casi 1 año y medio aquí en Brasil y he aprendido una cosa: la mejor ciudad es donde tú puedas encontrar mejor calidad de vida. Por ejemplo, aquello que tú estás persiguiendo. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Lugares tranquilos o lugares con mucho movimiento. Y cuando hablamos de calidad de vida, muchas personas miran hacia el sur de Brasil. Quédate en este video, guárdalo y compártelo, porque ahora mismo te voy a estar contando por qué. Sobre todo enfocan su mirada en ciudades como Florianópolis, Joinville, Blumenau, Balneario de Camboriú y muchísimas otras. Y no solamente por la belleza de las ciudades ni por el turismo, simplemente porque Santa Catarina suele destacar por la seguridad que brinda, aparte de eso por las oportunidades de trabajo y por la limpieza urbana. Ahora, esto es todo lo que es la parte estadística, la parte que ya todo el mundo puede hallar en Google, pero ¿qué te puede decir Yune de vivir en una de las ciudades de Santa Catarina, uno de los municipios metrópolis de Santa Catarina, que es Palhoça? La verdad es que la vida en Palhoça es hasta extremadamente tranquila, sobre todo en el barrio donde yo vivo, que es bien tranquilo. Hay muchos lugares, igualmente hay favelas, igualmente está el centro de la ciudad que tiene un poco más de movimiento, igualmente te vas a encontrar moradores de rúa, pero por lo general se caracteriza exactamente por eso, por la limpieza de sus calles, por la tranquilidad, aunque también aparecen los robos, también hay las personas que consumen y tú las puedes encontrar en las calles, pero sobre todo en el barrio donde yo vivo es más tranquilo. Eso es algo que yo como emigrante buscaba, un lugar tranquilo. Sé de personas que vienen de Sao Paulo, de Río de Janeiro y llegan aquí y no se adaptan porque es demasiado tranquilo. Es como si fuera una ciudad aburrida. Es como Camagüey en Cuba, que era hiper tranquila, y la comparan con La Habana. Así pasa con esta ciudad. Pero para quien tiene hijos, yo digo que es mejor así, porque realmente quien tiene hijos piensa más en eso que en estar de fiesta, estar de pachanga, porque tampoco es que haya mucho tiempo. Vamos a celebrar el Día de los Padres hoy. Aquí en Brasil no es Día de los Padres hoy, es diferente en Cuba, pero bueno, estamos todavía con el sistema de Cuba, que vamos a aprovechar hoy. Ya después lo celebraremos de nuevo el día que hay. Saluda, Leo. Esto lo que me cogí el micrófono para que se escuchara bien. Mira, esto sí ya lejos, ¿no? ¿Cómo se te ve? Lleva. Partido rojo, ya lo vi.
te cae. Y esta es una pregunta que seguramente tú te has hecho un montón de veces, y es si aquí en Paliosa se puede encontrar trabajo tanto para mujeres como para hombres. Claro, mi amor, pero yo conozco personas que todavía no han conseguido trabajo. O sea, cada cual es individual, siempre lo repito una y mil veces. Y siempre las personas queremos buenos trabajos, queremos buenas oportunidades, pero no nos esmeramos con nuestras expectativas, con nuestras actitudes, con nuestra superación. Recuerden que cuando uno llega a un país diferente, uno tiene que aprender de toda su cultura. Y siempre déjame en los comentarios si tienes alguna duda en específico para poderte ayudar en mis próximos vídeos. Tú no te adaptas a esa rutina de vida que tiene Brasil, que tiene la ciudad donde tú escogiste vivir, te decepciona, siempre lo digo en todos mis videos. Entonces, sí aparecen trabajos para hombres, vamos a mencionar, muy popular es la construcción, pero últimamente en esta ciudad de Paliosa donde yo vivo, aparecen trabajos de repositor, siempre lo explico, el repositor tiene varias características, se puede llamar también como auxiliar de logística, y este tipo de trabajo, por lo general, el salario mínimo por el que se puede cobrar es 2.146 reales. De esos 2.046 reales, cuando las personas hacen horas extra, cuando las personas tienen vale de alimentación, cuando las personas tienen vale de transporte, puede ser que cobre 2.600, incluso hasta 3.000 reales, dependiendo de la exigencia del trabajo y de la cantidad de horas extra que las personas hagan. Yo recuerdo el año pasado que mi marido no llegaba a 2.300 reales y vivíamos con ese solo salario. Apretado, no. Exprimiendo una naranja, sí. Soy Yune, una cubana viviendo en Pallosa. Decidí venir a Brasil con mi familia. Con mi hijo y mi esposo la vida es más sencilla. Vendí todo para empezar de cero y soñar. Aquí en Pallosa encontré colores y paz, momentos simples que nunca olvidarás. Aprendo de los fracasos y sigo sin parar. Cada oportunidad me invita a soñar. Agora o português faz parte da minha família. Mesmo como sotaque entenderé alegria. Compreender a gente me compreender também. Evoluir como pessoa é o que faz bem. Caminando por la playa sintiendo el sol. Con cada paso descubro un nuevo rol. Emprender, reír, crear y celebrar. La vida en familia siempre me hace brillar. Entre risas, aprendizajes y algún tropiezo. Cada día en Brasil me enseña un regreso a lo que importa, a lo que quiero cuidar, a la alegría, al amor y a mi lugar. Aquí estou aberta a tudo que vai chegar. Cada palabra, cada gesto me faz avanzar. Criar, soñar, amar y sembrar. Y seguramente te has preguntado, Yune, ¿y para las mujeres aparece trabajo? Claro, mi amor, también aparece trabajo. Y como mismo digo, de los hombres también hay mujeres que no encuentran trabajo, pero es un ciclo, es una etapa, es un proceso. Cada cual tiene su tiempo, ¿ok? Y cuando tú hablas con las personas, tú te das cuenta que a veces hay cierta culpa de las personas de no conseguir trabajo porque sus expectativas son muy altas o porque no están dispuestos a hacer tipos de trabajos que consideran denigrantes o consideran demasiado exigentes o consideran demasiado explotación. Entonces, si hay trabajo, en mi experiencia personal te voy a estar comentando ya lo que yo puedo percibir. Aparece igualmente trabajo de repositora en supermercados, que esto es organizando los productos o moviéndolos de un lugar para el otro, o según como tú vayas escalando, porque sí, los emigrantes también escalan de puestos de trabajo, no se quedan siempre estancados, siempre que son estables, siempre que son responsables, pueden ir escalando de puesto de trabajo. Otro de los trabajos en mi experiencia profesional que pasé más de 7 meses, balconista, que balconista es como las ollas multipropósitos, esas ollas de presión eléctrica que hacen sí, balconista hace de todo, lo mismo puede ser en la panadería como me tocó a mí o puede ser en cualquier otro servicio. ¿Qué es balconista? Bueno, balconista, voy a decirlo con mis palabras, basado en mi experiencia, es aquella persona que atiende detrás de un balcón que viene siendo un mostrador y esa persona
te despacha, puede ser pan, dulce, puede ser bebida, puede ser cualquier cosa, lo pesa, le coloca el precio y te lo deja disponible o te cobra o se lo da a otra persona para ir a la caja, que aquí es otro puesto de trabajo que puedes encontrar también, que es caixa. Caixa es la persona que atiende la caja, la cajera, como nosotros lo conocíamos, o el cajero. Entonces, ese es otro puesto de trabajo que no tienes que ser un máster en economía, simplemente son estrategias ya que tú aprendes con el tiempo en los sistemas, porque aquí todo es por sistema. Aquí no es que tú estás todo el tiempo con papelito en la mano anotando cosas con el lapicero. No, caballero. En casi ningún proceso por el que yo he pasado en este país, yo he tenido que estar escribiendo las cosas con un lapicero. De hecho, yo traje documentos de Cuba escritos a lapicero y tuve que llevarlos a un formato digital porque aquí eso de estar mandando documentos escritos a mano como que no va. Sou cubana no Brasil, coração aberto, misturando samba com meu deserto. Não é perfeito, mas me faz crescer. Cada passo me ensina a viver. Cubana no Brasil, deixa acontecer. Vida nova pra me surpreender. Entre saudade e minha canção, Brasil ganhou meu coração. Aprendi a falar devagarinho, misturando espanhol no meu caminho, trabalhando duro sem desistir, empreendendo pra construir. Tem dia difícil, eu sei que tem, mas sempre aparece alguém do bem. Uma porta abre, outra também. Eu sigo firme dizendo amém. Sou ilha, sou mar, sou furacão. Otros trabajos que puedes encontrar para mujeres: faxinera, señores, haciendo día a día aquí en Brasil. Puede ser trabajando como empleada doméstica en una casa, limpiando, lavando, cocinando, organizando. Puede ser de faxina un día, o sea, haciendo limpiezas de casas también, que es lo mismo, lavar, limpiar, todo, organizar, que es bien pagado. Bueno, hasta donde yo sé, las personas que hacen faxina cobran bastante bien el trabajo y ganan su dinerito, lo que es un trabajo bien exigente. Otro puesto de trabajo puede ser cajeras en supermercados. Estamos hablando de otro tipo de cajeros ahorita, como en empresas o negocios pequeños, pero en supermercados también aceptan. No se les ocurra llegar a Brasil con su dinerito, invertirlo todo rápidamente hasta que ustedes no hagan un diagnóstico o no pesquisen bien si va a funcionar, porque aquí es donde muchas personas cometen errores, que gastan todo su dinero, lo invierten y después no tienen dinero que entre para atrás. Entonces es bien frustrante, es bien complicado. Primero se buscan un trabajo que les dé su dinerito estable todos los meses y después van investigando, se van informando y después pueden emprender en el negocio que ustedes quieran, porque las puertas se abren en todos los canales, ¿ok? Como el mío, que lleva su tiempo, su proceso de peluquera, y lleva un tiempo realmente para tú hacer tus clientes. No puedes precipitarte y volverte loco y decir me voy a dedicar a la peluquería e invertir en todo un salón de belleza sin conocer el área. Siempre se lo digo. No olvides suscribirte a este canal, presionar esa campanita misteriosa que hace clic para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Y para cerrar, les voy a estar comentando las 4 ciudades que yo creo que te pueden ayudar a comenzar de cero aquí en Brasil. La primera que te voy a recomendar, porque estoy yo, es Palhoça, que es una ciudad muy tranquila si es lo que tú estás buscando. ¿Aparece trabajo? Sí aparece trabajo. ¿Aparece renta? Sí aparece renta. Todo con dificultad puede ser también. San José, que es una ciudad bonita también, a las personas les gusta muchísimo, el nivel de vida es un poquito más alto que Palhoça, desde mi perspectiva. Siempre recuerden que hablo desde mi perspectiva. Otra ciudad es Joinville, que también es una ciudad un poquito cara, que tiene un nivel de vida más alto. La ciudad que a todas las personas que van a venir a Brasil siempre les llama la atención es Florianópolis, porque es una ciudad linda por sus playas, por su turismo y sí hay trabajo. Lo que la vida en Floripa es un poco más cara que para estas ciudades de acá. Para estas ciudades de acá es un poco más barato, los alquileres son más baratos. Entre más céntrico es una ciudad, entre más relación tenga la ciudad con el turismo, más cara. Hay otra ciudad que también se las voy a comentar, que es Balneario de Camboriú, que a la gente le encanta muchísimo
porque el turismo es divino, es una belleza, pero también el nivel de vida es alto. Y un tip que les voy a dar es que conozco manicuris dentro de las redes sociales que dicen que allí se gana muy bien. Ahora, no sé cómo es vivir literalmente ahí porque no he ido, pero quizás para el año que viene vaya a visitar esa ciudad. Si tú quieres que suba más contenido acerca de la vida aquí en Palioza, en Santa Catarina, déjame en los comentarios para en mis próximos vídeos enfocarlos directamente a responder sus preguntas. Resumen, no hay una ciudad perfecta para vivir, hay muchísimas ciudades aquí en Brasil que te pueden dar acogida. Y lo más importante, sí te puedo decir que las ciudades del sur tienen tendencia a ser más prósperas, a ser más tranquilas, a tener mejor seguridad de vida, a tener trabajos para ofrecerle a las personas siempre que estén interesadas en trabajar. Así que de esta manera me despido, espero que te haya servido de ayuda mi contenido, que me sigas, me dejes un like y me dejes un comentario. ¡Chao!